Hola, ¿cómo están ustedes? Buenos días. Bienvenidos a su programa La Voz de la Salud. Un gusto estar con ustedes en sus hogares o donde quiera que se encuentren. Y hoy tenemos un tema bastante interesante para la comunidad, sobre todo para nosotros los médicos, del cual hemos ido descubriendo de qué se trata de este fenómeno neurológico, ¿no? Nosotros al principio, pues no sé, nos enterábamos por familiares o por otros médicos, y cuando escuchábamos el término de autismo, nos preguntábamos, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Y parece curioso, ¿verdad? Que un médico, pues, no sé, piense en eso, ya se cuestione de qué estamos hablando cuando se menciona la palabra autismo. Y hasta la fecha, todavía es una enfermedad, es una identidad muy misteriosa, con muchos aristas desde el punto de vista diagnóstico, desde la percepción, desde la comunidad médica hasta la percepción de la comunidad en general y más allá dentro de la familia, ¿no? Para ello hemos invitado justamente a una experta en el tema que es fundadora del Centro de Autismo aquí en Coahuila y que tiene mucha experiencia, mucha trayectoria a través de sus años, décadas trabajando y viendo pacientes con autismo, aparte de otras cosas, por supuesto, que tienen que ver con la neurología, pero yo siento que su expertise es mucho mayor en el área de autismo. Ella es la doctora Elizabeth Gutiérrez Contreras. Elizabeth, bienvenida. Gracias, muy amable, doctor, gracias. Un montón de experiencia que tienes en el autismo. Yo creo que desde que empecé a ver autismo, como 26 años aproximadamente. Me llegó sin querer, porque como mi área, mi especialidad ve todo lo del lenguaje y el autismo implica problemas del lenguaje, entonces me empezaron a llegar en ese tiempo niños y yo me desconcertaba porque decía, ¿por qué estoy viendo tanto autismo? O que yo pienso que tienen autismo, porque en aquel tiempo pues yo tenía mi idea de que había un niño por cada 10,000. Ahorita ya sabemos que hay un niño en la última estadística del Centro de Control de Enfermedades, ya sabemos que hay un niño por cada 36. En el 2020 es la última estadística. Entonces se ha ido incrementando y yo vi... ¿Dijiste uno por cada 10,000? Sí. ¿Y hoy? Uno por cada 36. Para que nos demos cuenta de la importancia, por ejemplo, un niño con trisomía 21, que es el síndrome de Down, tengo entendido que hay un niño por cada 1,300, 1,400. Y un niño con autismo es uno por cada 36. Entonces, el problema es severo. Y así lo empecé a ver. Me desconcertaba porque también mi idea era el autismo profundo, muy evidente. Y yo veía niños que tenían retraso en el desarrollo del lenguaje o un lenguaje muy peculiar y que tenían conductas de autismo, pero no sabía yo cómo empatar hasta que poco a poco en el tiempo pues fui estudiando, viendo, etcétera, todo eso, ¿verdad? Hasta llegar a publicar, ¿verdad? En la mejor revista sobre autismo en Estados Unidos, nuestros hallazgos de todo lo que es el trastorno del espectro autista. Es el Journal of Autism. Autism, no sé pronunciar bien. Y no cualquiera publica en revistas de esa envergadura, de esa talla, por supuesto internacional. Se requiere mucho currículum para poder publicar. Y los estudios tienen que ser muy serios, ¿no? Muy serios, sí. Nos investigaron como no tengas idea. En primer lugar nos preguntaron que cómo era posible que en una comunidad del norte de México pudiéramos ver tantos niños con autismo, y ya explicamos, comprobaron y todo para que nos aceptaran el artículo. Por supuesto que es con el Centro de Investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila, nos dirigió el doctor Pablo Ruiz y participaron otros investigadores pero fue todo de la experiencia ahí vista en el CRI Torreón, en donde estábamos viendo esto, ¿verdad? El Centro de Investigación Biomédica de la Facultad de Medicina, por supuesto, que fue fundado, entre otras personas, por el doctor Andrés Hernández. Así es. Y continuado por el gran Pablo Ruiz, un gran amigo, genetista estupendo, por supuesto. Un grupo muy multidisciplinario y muy exitoso en el sentido de la investigación en nuestra región. Sí. ¿Ha cambiado mucho el autismo desde, tú dijiste, 25 años? Lo que ha cambiado, lo que ha cambiado no es en sí el autismo, sino el concepto que tenemos de autismo. Por ejemplo, en el DSM-4, que es como decir la Biblia de los trastornos psiquiátricos,
la clasificación de autismo era muy diferente. Entonces veíamos nosotros que había autismo pasivo, activo, desintegrativo, pseudosocial, hasta llegar al famoso Asperger. Y también incluía cosas que ahorita ya se separaron del autismo, como el síndrome de Rett o el síndrome del cromosoma X frágil. Entonces ahora ya se ve el autismo como un gran espectro, ¿sí? Y lo clasificó en el DSM-5 los expertos como nivel 1, nivel 2, nivel 3, dependiendo del grado de ayuda que el niño necesite, ¿sí? Siendo el nivel 1 el más leve y el nivel 3 pues el más severo, ¿verdad? Intencionadamente yo tengo, Elizabeth, este martillo, y tú lo conoces perfectamente, sí. Es un estimulador, un neuroestimulador. Tiene una fibra y tiene un martillo, y digamos, los seres humanos respondemos de manera diferente a los estímulos. Pero hay estímulos muy básicos que todos deberíamos de reconocer dentro de la normalidad. Y es el reflejo, en fin, el reflejo plantar. Todos tenemos reflejos y de los cuales tenemos una manera normal de responder. Cambia la situación en estos niños. No responden igual. Cambia porque ahorita ya es un conocimiento de que dentro del trastorno del espectro autista, el espectro del autismo, la persona está dañada en lo sensorial, en los 5 sentidos. Entonces, sabemos que hay un área del lenguaje, sabemos que está la conducta, aprendizaje, pero ahorita sabemos con seguridad que todos estos niños perciben todos los estímulos sensoriales de manera diferente a nosotros. Entonces yo, por ejemplo, pues puedo oír un grillo o puedo oír un mariachi, etcétera, y mi cerebro lo escucha, o sea, bueno, por medio de la audición, pero en ellos llega a deformar de tal manera que al llegar todos los estímulos deformados visuales, auditivos, táctiles, gustativos, ellos van a responder de manera diferente a nosotros. Entonces, si nosotros oímos un ruido, pues no nos vamos a tapar los oídos y a golpearnos así, o sea, nuestro cerebro entiende. Pero a lo mejor si ahorita todos nosotros oyéramos unos bombazos, saldríamos corriendo. Entonces, si el niño, cualquier ruido, lo escucha deformado, alterado, que no lo puede manejar, va a responder de manera diferente, ¿sí? Tenemos niños, por ejemplo, incluso con desnutrición por la alteración gustativa que tienen, ¿verdad? O que solo quieren un solo alimento, o no toleran, por ejemplo, el tacto, o no toleran que los toquen, no quieren estar tocando siempre algo, etcétera. O si está deformado, ya sea hiper o hipo, todo lo sensorial. Entonces, si están percibiendo todos los estímulos, yo, por ejemplo, esta luz no me mortifica para nada. A lo mejor ellos los va a mortificar de una manera tremenda y no pueden estar sentados aquí, ¿sí? Entonces, sí responden diferente a todo lo sensorial. Está alterado todo lo sensorial, ¿sí? ¿Cómo hacer el diagnóstico de un niño afectado con el espectro del autismo de manera temprana, doctora? Sí, el espectro es amplísimo, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos un niño con el nivel 3, es obvio, ¿verdad? Que desde pequeñitos está muy alterado en lo sensorial, no tienen desarrollo del lenguaje, tienen movimientos repetitivos, estereotipados, etcétera. El que es difícil de diagnosticar es el nivel 1, porque pueden tener un desarrollo del lenguaje y pueden tener poca características que los papás pueden ver, pero si el pediatra y el área educativa conoce lo que es el desarrollo del lenguaje, cualquier niño con un problema en el lenguaje debe de ser revisado. Todo lo que nosotros decimos, este niño es chípil, tardío, flojo, se parece al tío, el tío también habló de manera tardía y todo, no debe de ser así. O sea, el lenguaje debe de tener sus cánones de desarrollo neurológico, como el que al año, 2 meses el niño debe estar caminando, a los 2 años el control de esfínteres, etc. Entonces, el desarrollo del lenguaje debe de tener etapas. Yo puedo tener un niño que al año te junta palabras o conversa y todo, pero
el desarrollo neurológico nos dice que un niño de 1 año debe de decir 10 palabras. Mamá, papá, teta, ia, hoy, etcétera, ¿sí? Entonces, si el niño no lleva un desarrollo del lenguaje como debe de ser, hay que estar alerta, ¿sí? Si el niño tiene reacciones sensoriales, si tiene trastornos del sueño, si tiene movimientos repetitivos, estereotipados, hay que revisar al niño. Dentro del espectro, que es amplísimo, hay niños que tienen un desarrollo del lenguaje exacto, completo, pero es lo que antes decíamos el Asperger, que ahora es uno de los niveles 1, ¿sí? Entonces, el niño puede tener un desarrollo del lenguaje completo en el número de palabras y en el punto y modo de articulación de todos los fonemas, pero va a tener un lenguaje diferente, ¿sí? Va a tener un lenguaje elevado, estereotipado, muy exacto, va a corregir a las personas, va a ser como un adulto chiquito, ¿sí? ¿Hablan como señores? Hablan como adultos, ¿sí? Ahora, es algo muy importante que les digo yo en mis conferencias. Un solo síntoma no es autismo, ¿sí? Tienes que tener todo el conjunto de signos y síntomas del trastorno del espectro para poder hacer un diagnóstico, sí, porque si un niño me dice, no sé, púrpura en lugar de morado o etcétera, que cambian todo ese tipo, pero no tiene todo lo demás del autismo, pues no vamos a hacer diagnóstico por eso. Pero sí hay que estar muy alerta en el lenguaje, en la conducta, en movimientos, en todo el área sensorial. O sea, me dicen las mamás, es que prendo la licuadora y llora, corre despavorido, o si pasa una motocicleta, o le tiene miedo al tren, o cuando ladre el perro, o sea, o no quiere comer nada más que este alimento, o no tolera que le ponga el pañal, cuando le cambio el pañal llora incontrolablemente. O sea, datos que no hemos visto en los demás niños que conocemos, hay que estar muy alerta. Estamos platicando con la doctora Elizabeth Gutiérrez Contreras. Ella es experta, justamente como lo está escuchando, en autismo, y pues da conferencias prácticamente en todo el país, ¿no? Y fuera de él, justamente por eso, porque es experta en autismo. Tú nos acabas de mencionar el cuadro clínico, la expresión clínica de este espectro de autismo. Viendo o tratando de ver hacia adentro, hacia la función, hacia el cerebro como tal, ¿tú sabes qué es lo que está pasando hasta ahorita, ustedes que han investigado, en ese funcionamiento neurológico? ¿Qué es lo que pasa? ¿Algún neurotransmisor, algún gen, la membrana, la transmisión del estímulo? ¿Qué pasa en las neuronas? No se sabe la causa exacta, qué es lo que lo detona. Sabemos que hay una predisposición genética, ya han aislado genes relacionados con el autismo. Se piensa que es pues a nivel de sinapsis neuronal, no lo podemos ver, porque el autismo no lo va a ver uno en una tomografía, en una resonancia magnética, en el electroencefalograma, muchísimo menos en el mapeo cerebral, que a veces les están haciendo este tipo de estudios, ahí no es el diagnóstico. Entonces no tenemos una imagen del autismo a nivel cerebral. Se cree que es a nivel de sinapsis, ¿verdad? Pero no tenemos algo 100% con seguridad. No es que el cerebro esté más grande, más chico, una resonancia magnética no sirve. Nada, o sea, ni electroencefalograma, ni mapeo cerebral. Completamente clínico, sí, completamente clínico el diagnóstico por una evaluación de neuropsicología. Entonces hay test específicos como el ADOS, que aplican los neuropsicólogos para no solo vamos a detectar si hay o no hay autismo, sino qué niveles de autismo, porque depende de las características del niño el manejo, y también lo relacionamos mucho para manejo con el coeficiente intelectual, ¿verdad? No porque tenga nada que ver, o sea, hay muchas cosas que dicen es que si es autismo es porque es una gran inteligencia. Eso en el estudio que hicimos, que publicamos en Estados Unidos, comprobamos nosotros que el coeficiente intelectual con el autismo es exactamente lo que es la población en general. O sea, la gran mayoría tiene el coeficiente intelectual normal,
una pequeña minoría con coeficiente intelectual bajo y otra pequeña minoría con alto coeficiente intelectual, ¿verdad? Es lo que es la población en general. No sí, son los que más se han romantizado en las series, sí, en las películas, sí, etcétera, en películas, y por ejemplo, mucho talento para algo. Así es, y como es algo muy especial, un joven con autismo, con un talento extraordinario, por ejemplo, por ahí en YouTube hay muchos videos de un joven ya que es una maravilla porque lo pasan en un helicóptero, eso por la ciudad de Nueva York, y luego dibuja la ciudad de Nueva York de una manera extraordinaria o con mucha facilidad para tocar el piano. Pero para lo que es la vida común y corriente, lo social, pues no lo pueden hacer. Sí, o sea, ¿de qué sirve que dibuje mapas si no puede tener una conversación, no puede tener una relación normal, etcétera? Todo eso, ¿verdad? Entonces, de eso se trata el autismo. O sea, tiene una supermemoria para poder dibujar y plasmar. Uno que otro, pero no es característica del autismo. No es característica del autismo. Tú hablaste ahorita cuando comenzamos la entrevista, dijiste, bueno, más o menos tengo alrededor de 20, 25 años de haber iniciado en este fenómeno del autismo, lo cual pues uno puede adivinar o es fácil decir, bueno, has visto la evolución de algunos de ellos. O claro. sea, si tú los viste a los 5 años, por decir algo, pues ahorita tendrán alrededor de 30 años. Así es, sí. ¿Cómo ha sido la evolución de ellos? Depende completamente del manejo que se le dio al niño, del conocimiento del espectro y cómo lo manejaron, ¿sí? Tengo pacientes que están ahorita en el TEC de Monterrey haciendo ingeniería, tengo pacientes médicos ya graduados, etcétera, pero son niños que se llevaron a diagnóstico, se les hizo de diagnóstico, los padres comprendieron lo que ellos tenían. Por ejemplo, uno de los niños que están ahorita en ingeniería, a lo mejor ya hasta se graduó, no sé, fui al colegio cuando el niño estaba pequeño, primero o segundo año de primaria, y lo querían expulsar. Entonces, llegué yo y la maestra, pues, de brazos cruzados, muy molesta y todo, me dijo, es que es un grosero, dice, me está arremedando todo el tiempo de la clase, yo ya no lo quiero porque él me arremeda, los demás niños se ríen, es muy grosero, etcétera. Entonces, a la maestra le explicamos, maestra, no la está arremedando, es ecolalia, es la característica de los niños con autismo, presentan ecolalia, ¿sí? Por ejemplo, tenemos niños con mutismo selectivo. Sí, repiten, ¿verdad? Todo lo que oyen lo están repitiendo. A veces es ecolalia inmediata, a veces es ecolalia tardía. O, por ejemplo, tengo niños con mutismo selectivo, que la maestra me dice, pues está en tercero de primaria y nunca lo he oído hablar, ¿sí? Pero ellos fueron diagnosticados y tratados a tiempo y la vida les cambia. Por eso mi lucha tan tremenda de tantos años, pues fue el nivel 1 y el nivel 2, porque con un diagnóstico temprano y con un buen manejo, la vida les cambia. Poco antes de mi jubilación del Centro de Investigación y Atención al Autismo, como un año y medio formamos grupos de adolescentes y de preadolescentes, adolescentes y adultos jóvenes que nunca fueron diagnosticados y se diagnosticaron de manera tardía. Fue una de las cosas que a mí me hubiera gustado hacer una investigación formal, porque nosotros observamos que cuando no tuvieron ninguna ayuda, pues crecieron los pobres sin que los entendieran, sin entenderse ellos mismos, sin poder estar integrados en nada, y tuvimos cuadros depresivos, brotes psicóticos, intentos de suicidio frecuentes, No creas que es raro en los pacientes. Cuando no son tratados ni diagnosticados. Por ejemplo, tuve un joven con un autismo nivel 2, cuando lo diagnosticamos era el pseudosocial, y él cuando le explicamos que él tenía autismo, etcétera, me decía, entonces por eso a mí me pasa esto, sí. Entonces por eso yo no puedo acá, sí, así es. Porque
ellos sufren mucho, por ejemplo, tú ahorita me estás leyendo, ellos me están leyendo y yo los estoy leyendo a ustedes, aunque no nos demos cuenta. O sea, me estoy leyendo a mí misma, que es lo que es la teoría de la mente. Entonces yo infiero si tú estás interesado, si me estás poniendo atención, si estoy cayendo bien, si es adecuado lo que yo estoy diciendo, etcétera. Ellos no tienen eso, ¿sí? Entonces, no pueden integrarse de manera social. No, es mentira que al autismo le guste estar solo, aislado. No es verdad. Ellos quieren integrarse, pero no tienen las herramientas de cómo hacerlo. Y de ahí es la terapia, ¿sí? Darle las herramientas, por ejemplo, algo que en nuestro estudio, en la publicación, lo que tiene todo el espectro del autismo es que no tiene contacto visual. Y fíjate cómo tú y yo tenemos un franco contacto visual. Entonces, por medio del contacto visual, nosotros nos leemos, inferimos, nos damos cuenta cómo va la situación. Ellos no lo tienen, ¿sí? Entonces, pues, por decir algo que es común, va el joven o el adolescente, le gusta una chica, la chica le está haciendo todas las indicaciones de que ni se le acerque, sin embargo él va y se le declara, le invita, pues es rechazado, ¿sí? O al contrario, hay alguien que le está haciendo señales de que me gustaría salir contigo y él ni cuenta se da. O sea, no saben, no tienen lo que es la teoría de la mente, de inferir lo que está pensando la otra persona. Cuando tú hablas de eso, pienso en una palabra, digamos que de moda, sí. llamarlo de alguna manera, dos palabras. Sí. Una es el término empatía y el otro es ¿cuál? Disculpa. Empatía. Ah, empatía, sí. Y el otro es más técnico, las neuronas espejo. Ajá, sí. ¿Qué pasa? Pues ellos no pueden ser empáticos con nadie porque no entienden tu situación, ¿sí? No la entienden. Entonces no pueden tener empatía, incluso son personas que hieren, que lastiman. Ya en los pacientes adultos que he tratado yo, pues con matrimonios fracasados, con relaciones fracasadas, porque, por ejemplo, me decía una paciente que él le decía, ¿verdad? Cuando empezaron el noviazgo, te huele muy feo la boca, ¿sí? Y aunque es un hecho que huele feo la boca, pues socialmente hablando no lo decimos. Entonces ellos no entienden todas esas reglas sociales que hemos puesto y entonces pueden ofender. Estás muy gordo, estás muy flaco, se te ve muy feo, quítate de aquí, o sea, todo ese tipo de cosas. Ellos no pueden ser empáticos porque no entienden todas las situaciones sociales, ¿verdad? Decimos nosotros, un pensamiento muy, muy cuadrado, y un pensamiento muy solo ellos, ¿sí? Entonces, incluso ellos pretenden que todas las demás personas a su alrededor tengan el mismo pensamiento, no entienden lo que es la diferencia de pensamientos, ¿verdad? Y sin embargo, la meta de nosotros como médicos es hacerlos funcionales. Así es. ¿Se puede hacer? Completamente. Porque, por ejemplo, en la terapia adecuada, lo primero es enseñarles lo que es el contacto visual, ¿sí? Es decirles, tienes autismo, tienes estas características, vamos a luchar por ellos por medio de cuentos, de juegos, etcétera. Todo eso es dependiendo del nivel de autismo y de la edad del niño que se va a dar la terapia, ¿sí? Claro, sí, claro. O sea, quiero hacer mucho énfasis de que yo hablo mucho del nivel 1 y el nivel 2, ¿sí? El nivel 3 es mucho más difícil de manejo, ¿verdad? Y luego también entra el neurólogo pediatra o el psiquiatra a todo el manejo farmacológico, que también es muy importante. No todos los niños con autismo, los jóvenes, requieren de manejo farmacológico, pero sí un buen número, porque una característica del autismo es que tienen trastornos del sueño muy severos. Entonces hay niños que duermen 1 o 2 horas en la noche o que tienen terrores nocturnos, pesadillas, sonambulismo. O sea, es tan amplio toda la sintomatología del autismo. Bueno, yo he dado talleres de días y días y no terminamos, ¿verdad? Fíjate que te escucho hablar y
como empezamos, la percepción de este fenómeno del autismo a veces es distinto como lo vemos los médicos, como lo ve la familia, como lo ve el mismo paciente. Sí. En fin, diferentes formas de ver el autismo. Y en ocasiones he escuchado y eso me resuena y me causa cierta disonancia en el sentido de, bueno, ¿de qué estamos hablando? Obviamente yo no soy el experto, pero a veces hay cuestiones tan triviales que siento que no es el fondo del asunto, sino el fondo lo es todo lo que estamos hablando. Entre determinar si es una enfermedad o una identidad o una entidad. No sé, eso me causa problemas, como que hay un grupo de personas que dicen, no, es que el autismo no es una enfermedad, es una entidad. Sí. ¿Favorece este tipo de discusiones? Mira, si nosotros estamos en el área médica y nos vamos a lo que la Organización Mundial de la Salud nos dice qué es la salud, entonces dentro, ahorita no voy a decir todo lo que dice la Organización Mundial de la Salud, pero sí dice que el paciente debe de estar bien, por así decir, en todas las áreas, incluso la social, la emocional, la mental y todo. Entonces, si nos vamos a a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, sí entra dentro de un trastorno neurológico. Pero ¿qué pasa? Mira, aquí cuando fundamos el Centro de Autismo, yo quise tener mucho cuidado de los padres, mucho cuidado. Yo creo que todos los que somos padres, cuando nos enfrentamos a que nos digan el diagnóstico de nuestro hijo, pues viene todo el proceso de duelo. Es muy importante darles un espacio, darles el trato correcto, comprenderlos, ¿sí? Entonces, cuando te ponen la palabra autismo, es un shock, entras en proceso de duelo y entonces hay negación y hay también otro tipo de fenómenos emocionales que no quiero yo que me digan que es autismo, sino entonces yo ya digo que es Asperger, o digo que es neurotípico, o digo que no es una enfermedad, que no es un trastorno, entonces que es una condición, ¿sí? Pero pues en esa área no es criticable, nunca jamás es criticable. Incluso yo admiro mucho a los padres de familia porque muchos de ellos han hecho fundaciones muy importantes de apoyo al autismo porque les llegó su hijo, diagnóstico de autismo, y no tenían absolutamente ningún lugar de donde llevarlos, ni que les enseñaran, ni nada. Entonces, no es criticable, por supuesto, pero si hablamos en el área médica, es un trastorno neurológico, aunque todavía está diagnosticado dentro del manual de psiquiatría, porque pasa muchas cosas, ¿verdad? O sea, no sabemos una lesión neurológica que me cause autismo, una causa directa, y bueno, pues lo consideramos psiquiátrico, pero definitivamente es neurológico, ¿verdad? Y aparte con esos criterios o parámetros diagnósticos de la OMS, sí. Siendo adulto, pues, ¿quién estaría sano, no? ¿Quién de nosotros, no? O sea, pues en todas las y más esferas, ahorita, ¿verdad? física, Sí. etcétera, Sí, sería así muy es. difícil que alguno de nosotros entrara ahí de manera permanente, ¿no? Sí. Vamos a ir a una pausa, doctora, y al regresar vamos a continuar platicando con la doctora Elizabeth Gutiérrez Contreras. Ella es especialista en autismo y lo vamos a entrelazar con otro de los fenómenos también muy comunes en nuestra sociedad, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Regresamos.